del embarazo, vamos a ubicarnos en una hemorragia femenina, mujer, en general cualquier mujer, diferentes grupos etarios. Entonces recuerden que lo primero es, digamos, tener dos probabilidades, una que sea una hemorragia no obstétrica y otra que sea una hemorragia obstétrica. Entonces, pues el contexto, el grupo etario, obviamente una niña por debajo de su adolescencia, una mujer en la época de la menopausia, una mujer que no tenga vida sexual, pues obviamente entrará en el grupo de una hemorragia no obstétrica, y una mujer que conozcamos que está en su contexto de embarazo, vamos a centrarnos en esa parte obstétrica. La hemorragia obstétrica siempre ustedes, perdón, no obstétrica, ustedes siempre deberán pensar en la mnemotecnia del PALM y el COIN. Y en la hemorragia obstétrica, ustedes siempre deberán pensar de acuerdo a la edad gestacional, y esto es muy importante, por ejemplo, en una situación de código rojo, si la paciente llega choqueada, las primeras preguntas es que usted descarte si es embarazo o no. Al saber que sí es embarazo, entonces, o ante una alta probabilidad de que sea embarazo, así no haya todavía prueba ni ecografía, usted pensará, de acuerdo a la edad gestacional o a la palpación del tamaño uterino, usted pensará en una hemorragia de primera mitad del embarazo o en una hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Para mitad del embarazo, recuerden, aborto ectópico mola. Para segunda mitad del embarazo, abrupcio de placenta, placenta previa o ruptura uterina, que es lo que vamos a ver el día de hoy. O en el contexto de un parto, pues indudablemente una hemorragia postparto. Entonces, ubicándonos en las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, la incidencia es cercana al 4%, es una causa alta de mortalidad, pero a su vez hay casos frecuentes y muy mórbidos, incluso hasta la mortalidad, que son los que dijimos, placenta previa, abrupcio de placenta, ruptura uterina, pero también hay otras causas que pueden ser unos sangrados muy sencillos, muy leves y que autolimitan solos, que son la basa previa o la ruptura del seno marginal, la placenta subcenturiada o simplemente la expulsión del moco cervical dentro del contexto de una maduración del cervix. Se está madurando el cervix para iniciar un trabajo de parto. Entonces, la cantidad de ese sangrado y la estabilidad de la paciente es lo que nos da la tranquilidad de si podemos manejarlo en un primer nivel o si en cambio tenemos que tomar medidas rápidas de estabilización hemodinámica de esa paciente y remisión urgente. Dentro de las causas no obstétricas, así sea una paciente embarazada, esa paciente también podría estar cursando con una neoplasia, con varices o desgarros vaginales, con cervicitis o con pólipos. O sea, no siempre una mujer embarazada estará sangrando en su segunda mitad del embarazo por placenta previa y por abrupción. Podría ser que esa señora tuviese una patología neoplásica, por ejemplo, a nivel del cervix, ya sea externa, exofítica, que uno la ve, la palpa, o endofítica del canal endocervical, o que tenga unas varices, desgarros, cervicitis, pólipos, pero generalmente pues también son sangrados más autolimitados. Centrándonos entonces, antes de entrar propiamente al tema, voy a mostrarles aquí unas imágenes para que quede claro qué es la basa previa. Entonces, miren, la placenta, recordemos que es un disco placentario formado por muchos cotiledones, y los vasos en una placenta normal, en una placenta de cordón central de implantación normal, estarían todos los vasos reunidos acá hacia el centro o un poquito periférico, pero todos reunidos en paquete, y desde la masa placentaria sale el cordón envuelto en las membranas, como la placenta que ustedes ya conocen, que han visto en sus turnos en la atención de un parto. En cambio, en la inserción filamentosa, observen cómo muchos vasos salen de la placenta, no se juntan en un paquete, en un vaso único o en un conjunto de vasos rodeados por membrana, sino que ellos se alargan y solamente hasta 3, 4, 5 centímetros más adelante ya finalmente se unen y se empaquetan envueltos por las membranas. Entonces, todos estos vasos que quedan aquí tan expuestos, solamente cubierticos por las membranas, pudiera ser que la paciente tenga una placenta que está corporal, que está fúndica, pero que esos vasos alcanzan a llegar hasta el cervix,
y en el momento del trabajo de parto sangran, se erosionan. Si el sangrado es solamente de una esfacelación parcial, pues el sangrado va a ser muy mínimo. Dentro del mismo moco del sangrado de la tensión del parto, ahí pasa el sangrado. Pero si en cambio estos vasitos están tan expuestos que se puedan romper completamente, usted en el momento del trabajo de parto va a palpar vasos ahí en la parte del cervix y ese puede ser la causa del sangrado. Si el sangrado es profuso, también sería una razón para rápidamente remitir y cesárea. La placenta subcenturiada, bueno, esta es otra basa previa, ya no en esquema, sino real. Miren cómo los vasos salen aquí y están ahí envueltos. En este momento, pues ya la placenta está fuera del útero, pero imagínense esta membrana rodeando aquí los vasos, pero solamente cubriéndolos, no están en un paquete completo como es este, que es el cordón normal. Aquí otro esquema para que ustedes logren imaginarse lo que sería una cesárea, que por ejemplo esta parte de la placenta estuviera bien insertada, pero que estos vasitos que alcanzan a estar muy expuestos aquí fuera de la placenta, si estuviesen en contacto muy cerca al cervix, en el momento de un tacto uno los estaría tocando, hasta incluso uno mismo los estaría erosionando, y esa puede ser la causa de un sangrado importante. La placenta subcenturiada entonces es un disco placentario principal, que es el que se ve en la ecografía. La placenta está normal según el ecografista, pero no se fijó, técnicamente es muy difícil de visualizar dentro del útero. Un solo cotiledón sale ectópico, se implanta lejos de la placenta normal, y esa placenta, si igualmente está localizada muy baja hacia el segmento, hacia el orificio, nos podría estar dando signos de sangrado. Eso se llama placenta subcenturiada o ectópica. La ruptura uterina, pues es, como su palabra lo dice, una ruptura, y esto pues ocurre en un contexto, básicamente varias cosas que se juntan. Uno, que la paciente tenga una cicatriz, que generalmente es una cicatriz de una cesárea anterior. Dos, que está trabajando parto sin tener condiciones de trabajo de parto. Recuerden que para uno estar relativamente tranquilo en un trabajo de parto después de que la paciente ya tuvo cesárea en el embarazo anterior, tiene que cumplir unos requisitos que son mínimo que hayan pasado 2 años desde la cesárea anterior, 2 años. Dos, que este bebé no sea grande, ni mucho menos macrosómico, que la mamá tenga una pelvis adecuada, que esté cefálico, que todo el trabajo de parto sea espontáneo, no pueden ser partos inducidos, reforzados con oxitocina. Pero en la situación donde esta cicatriz esté muy débil, por ejemplo, por una cesárea muy reciente, o que en el trabajo de parto se cometa el error de hacer maniobra de Christeller, o sea, de empujar ese bebé, pues que el bebé sea muy grande, que sea una pelvis mala, entonces sea un bebé distóxico que choca aquí contra el canal vaginal y hace fuerzas hacia arriba porque está distóxico y no pasa fácilmente en el canal. Pues en cualquiera de esas situaciones se puede romper el útero, y esto sería una gran catástrofe. Daría pues muy seguramente, si nos damos cuenta a tiempo, si no estamos ahí prácticamente que cerca al quirófano o metidos en el quirófano, este bebé indudablemente va a fallecer ahí en cavidad, porque le queda completamente anulada su circulación placentaria, y adicionalmente la mamá también puede tener una hemorragia severa con riesgo de mortalidad. Bueno, vamos entonces a la placenta previa, que serían, digamos, las situaciones más frecuentes y que querríamos estarlas diagnosticando a tiempo para el manejo adecuado. La incidencia es, digamos que entre 0,4 y un 1%, es menor que el abrupcio, como vamos a ver. Se define como la cercanía de la placenta al orificio cervical interno, y de acuerdo a esa cercanía, entonces se puede definir como previa total, previa parcial o marginal. Entonces miren en el esquema cómo esta es una placenta normal, está fúndico corporal, una placenta puede estar totalmente fúndica, pero en cambio la placenta previa parcial es que está a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno.
la placenta previa, ya cubre el orificio. Repito, la placenta que se considera baja o marginal, también llamada marginal, significa que la placenta está entre ese espacio, ese punto, entre 1 y 2 centímetros cerca al orificio, porque si ya está a más de 2 centímetros se considera que la placenta está bien localizada. La placenta que no solamente está cerca al orificio, sino que lo cubre parcialmente, se llama previa parcial, y la placenta que está cubriendo la totalidad del orificio se llama una previa total. Aquí otro esquema para representar y para mostrarles que en un embarazo tan temprano como antes de las 20 semanas, hasta un gran número de pacientes pueden tener esa placenta baja, pero ese mismo grupo de pacientes pueden hacia la semana 30 hasta un 90% de esas placentas que fueron inicialmente reportadas bajas pueden llegar a ser placentas normales. Y eso ocurre por una teoría que se llama la teoría de la migración, que más que migración, como les voy a mostrar, es básicamente una recolocación de la placenta por un mecanismo de atrofia. Entonces, recordemos que menos del 1% de las placentas en general en los embarazos son previas, pero antes de la semana 20 puede ser relativamente frecuente, hasta un 5% nos reportan que son previas o bajas. A esas pacientes ustedes simplemente infórmenles medidas de precaución como no hacer ejercicio fuerte, no tener relaciones sexuales mientras se le hace otra ecografía pasada a las 20 semanas. Y muy seguramente de ese 5% del total, ya 90% van a estar bien colocadas. Entonces, este es otro esquema también representativo, una placenta normal, una placenta previa baja o marginal, una placenta previa y parcial y una placenta previa total. Entonces, ¿en qué consiste básicamente la teoría de la placenta? Es que la placenta tiene una actividad que se llama trofotrofismo, en donde, si bien es cierto, la placenta como tal no migra, no se mueve, lo que sí se considera que ocurre es que la parte que está más cercana al cérvix es una placenta que se va lentamente atrofiando, y la placenta que está distal es la que va teniendo una situación de hipertrofia. O sea que la placenta, más que un movimiento o una migración, lo que va a hacer es una restribución de su trofoblasto, o sea que el trofoblasto va a ir hacia las zonas más vascularizadas, a las zonas donde verdaderamente debe estar implantada, y no hacia el segmento que son zonas que son más estrechas y de menos vascularización. Entonces observen cómo esta parte, progresivamente, si esta era una placenta que la consideramos estaba implantada inicialmente y está muy baja, incluso ocluyendo el orificio cervical interno, esa placenta simplemente va ocurriendo una atrofia progresiva, mientras que la otra parte de la placenta distal sí se nos va generando más trofoblasto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, que la paciente ya haya tenido una placenta previa nos da un riesgo hasta de un 8% de que la repita. Si la paciente ya tuvo cesárea, estoy hablando de una cesárea, ya le da un riesgo de 3% de placenta previa. Las mujeres de edad avanzada o de multiparidad, porque imaginémonos una mujer que ha tenido 4 o 5 hijos, ha tenido en 4 o 5 ocasiones unas implantaciones placentarias que despulen el endometrio, que atrofian su buena circulación en esas zonas de implantación, y eso origina que las siguientes placentas siempre vayan buscando otros nuevos sitios de implantación, girando o migrando hacia esa zona muy baja. La mujer con anemia igualmente, porque pues recordemos que la placenta siempre busca áreas muy vascularizadas. El aborto inducido que haya sido instrumentado y que haya dañado zonas de endometrio, el tabaquismo, la cocaína por todo el defecto a nivel de endotelio, y anomalías uterinas que pueda evitar que la placenta se nos inserte normalmente. Si el endometrio está ocupado por miomas, o hay tabiques, o hay cicatrices,
anteriores, pues la placenta tiene que ubicarse en sitios que no son los ideales. El cuadro clínico es muy característico y se denomina con una clínica que la llamamos la clínica de las 3 I. Indoloro, o sea, la paciente de repente empieza a sangrar, ella no está acompañada de contracciones ni mucho menos dolorosas, es intermitente, o sea que generalmente la placenta previa no se presenta como un episodio agudo, sangrante, que la paciente se nos choquea, sino que usualmente la paciente previamente ha dado unos signos de sangrado escaso, que inclusive a veces autolimitan solos. La paciente por eso incluso a veces ni siquiera consulta. Entonces, cuando a usted se le presente una paciente con sangrado escaso, que por ecografía sabemos que la placenta ya está baja o previa, interrógela si ella ya ha tenido sangrados, porque a partir de que la señora ha tenido sangrados ya repetitivos, pues eso nos va haciendo tomar decisiones más prontas. Si es un primer episodio, pues usted asuma de que la señora probablemente con unas recomendaciones básicas de reposo, de cuidados, esa señora la vamos a poder vigilar estrictamente y llevar hasta semana 36, 37. Y si en cambio el cuadro es muy agudo de sangrado profuso, pues indudablemente tendremos que estabilizar y remitir. Entonces, indoloro, intermitente. Y el siguiente es inmotivado. Quiere decir que usualmente no tiene nada que ver con una causal como en el abrupcio de placenta, que sí es un sangrado que casi siempre se origina o por una causa de patología en la madre, que es la hipertensión, o consumo de sustancias psicoactivas o cocaína, o trauma. Eso en el abrupcio de placenta. Aquí en la placenta previa no. La placenta de la paciente tiene su placenta ubicada en una mala localización y de una forma espontánea, sin una razón como tal, la paciente empieza a sangrar. Entonces, indoloro, intermitente, inmotivado. Un tercio de los sangrados se presentan antes de la semana 30 y generalmente son sangrados, como dijimos, escasos y autolimitados. 30% se presentan cercanas al término y 30% ya en el momento del trabajo de parto. 10% aparecen episodios eh, muy relacionados, es decir, tan relacionados con el trabajo de parto que prácticamente si era una placenta marginal o previa parcial, se sucedió el parto de forma normal y pasó desapercibido. El cuadro clínico fetal, generalmente recuerden que las medidas compensatorias de un feto arrancan con taquicardia. Entonces, si una paciente está sangrando y el feto está taquicárdico, pues eso ya nos debe llamar la atención porque la pérdida de volemia ya le está haciendo a ese bebé recurrir a digamos que a unos mecanismos de compensación. ¿Cuál sería la situación que nos deja tranquilos en el sangrado de la madre? Un sangrado escaso, que no persiste y que además el feto está completamente bien en su monitoreo fetal, o sea, sin taquicardia. Ya tener un primer signo que es la taquicardia, eso ya les tiene que hacer a ustedes prender las alertas y así el sangrado sea escaso, ya remitir a la paciente. Porque quizás en ese momento no estamos viendo el sangrado en su totalidad, pero ya la pérdida ha hecho que ese bebé arranque medidas compensatorias. Si el bebé con esa primera medida compensatoria que es la taquicardia no resuelve, no compensa o el sangrado sigue, recuerden que la segunda mecanismo de pérdida de compensación en el bebé va a ser la pérdida de la variabilidad. Entonces ustedes hacen un monitoreo en donde el bebé definitivamente tiene un monitoreo plano. Si tenemos ya un desprendimiento ya profuso, sangrado abundante, el bebé pasa a un ritmo sinusoidal en su monitoreo, plano y sinusoidal. Y si ya él entra en bradicardia, definitivamente estamos en una situación grave donde el choque hipovolémico de la madre ya nos está dejando al bebé en muy malas condiciones, un sufrimiento fetal agudo severo. El diagnóstico, entonces otra vez ubiquémonos en la situación. La situación es que la paciente llega con sangrado escaso, vamos a suponer que sea escaso. Si ya conocemos el dato de la placenta previa, indudablemente lo que no vamos a hacer es tacto vaginal, porque el tacto vaginal está totalmente contraindicado si ya conocemos la situación e incluso si no estamos seguros de la situación, el solo hecho de que la paciente esté sangrando en segunda mitad del embarazo
nos debe hacer sospechar que puede ser una placenta previa y por lo tanto lo máximo que podríamos estar intentando es colocar el espéculo en el principio de la vagina, evaluar que no sea ningún trauma vaginal o alguna lesión diferente a nivel del cervix, sino que vemos un sangrado que viene de cavidad. Entonces, indudablemente estaríamos ante una comprobación de que es una placenta previa. Entonces, definitivamente el tacto vaginal está contraindicado y el diagnóstico de sospecha lo vamos a confirmar con una ecografía. La ecografía tiene muy alta sensibilidad, 95%. La única necesidad de tener que hacer una ecografía no abdominal, sino una ecografía transvulvar, o sea, introduciendo el transductor muy cortamente en el canal vaginal o hacer una resonancia, es si tuviésemos una placenta que por vía abdominal no podemos definir exactamente la implantación, y eso ocurre es en pacientes muy obesas o en pacientes con placenta posterior. De tal manera que la ecografía transvaginal, aparte de una sensibilidad muy buena, tiene un valor predictivo positivo también bueno, adecuado de 90%, y un valor predictivo negativo del 100%. O sea, cuando un ecografista nos dice que la placenta no está previa, pues podríamos estar muy tranquilos de que está bien evaluada, excepto si nos reportan que la placenta es posterior o que estamos en evidencia de que la mujer es muy gorda, porque ahí sí tenemos que ser muy eh, eh, dudar, muy duditativos de ese reporte de ecografía. Sería mejor repetirla posteriormente. Entonces aquí observemos. Este es el canal endocervical, es el que está marcado aquí con la rayita con el caliper. Este es el canal endocervical, aquí está una parte fetal hiperrefringente y aquí está la placenta cubriendo totalmente este orificio cervical. Aquí nuevamente la misma imagen, miren, está la hiperrefringencia del canal endocervical, esto es cervix, el labio del cervix, y aquí está la cabecita del bebé, y la cabeza del bebé no es el que está en contacto con el cervix. Observen cómo la placenta, una lengüeta de placenta se nos mete aquí entre la cabeza del bebé y el cervix. Cuando se pone el Doppler, pues es más fácil la ecografía, observar que todo este tejido es placentario y cómo todo este tejido cervical está aquí cubierto por placenta. Entonces, cuando uno habla de placenta previa, automáticamente tiene que ver si esa paciente tiene factor de riesgo para un otro diagnóstico adicional, que es el acretismo. Y es que una paciente que ya tenga una paciente que no tenga antecedentes de cicatrices tiene una probabilidad, básicamente por alteraciones a nivel del endometrio, puede tener hasta un 5% de probabilidad de hacer acretismo. Ahorita vamos a ver específicamente la fisiopatología. O sea, cualquier mujer sin tener cesárea ya tiene una probabilidad de acretismo parcial o total o inclusive complicada del acretismo, como sería la placenta íncreta y la placenta percreta, hasta de un 5%. Pero si esa paciente tiene antecedente de tener una cirugía, una cesárea, y desarrolla, en esa paciente estamos observando placenta previa, esa placenta previa tiene una probabilidad de 24% de ser acreta. O sea, la paciente la estamos diagnosticando con placenta previa, sabemos que ya tiene un antecedente quirúrgico. Ojo, inmediatamente placenta baja en una paciente que tenga ya una cesárea, hay que mandarla a valoración porque le tienen que hacer un Doppler de placenta para descartar acretismo o inclusive una resonancia. Y si fuera de todo la paciente ya tiene 2 cesáreas con placenta previa, pues ya tiene un riesgo de hacer acretismo hasta de un 48%, imagínense, cercano al 50% de acretismo. Entonces, fíjense lo importante, doctores, el mensaje es que sí debemos trabajar mucho en motivar a nuestras pacientes hacia el parto vaginal, porque una primera cesárea casi que obliga a la segunda, al segundo embarazo a terminar también por cesárea, y miren ya 2 cesáreas lo que puede llevar a una situación de acretismo, que es una situación, como vamos a ver, bastante mórbida y con demasiado riesgo.
Entonces, para irnos adelantando, ya que tocamos el tema, la imagen de una placenta ácreta, que es que no va hasta el endometrio, hasta la decidua basal, sino que se involucra dentro de toda el endometrio. En la placenta íncreta ya invade el miometrio y en la placenta pércreta ya va afuera del útero, o sea, llega hasta la serosa, incluso invadiendo vejiga, colon, etc. Entonces, miren, la nemotecnia es pía, yendo de afuera del útero hacia adentro, P de percreta, I de increta y A de acreta, ¿ok? Pía. Miren una paciente con una placenta que está invadiendo el miometrio. Esta es una placenta con una placenta increta, una placenta pércreta. Observen cómo esta placenta ya salió del útero por toda la histerorrafia anterior, por una cicatriz anterior, invadió todo el útero, vejiga, colon. Esta es una histerectomía, una paciente que tuvimos que, con todo el equipo multidisciplinario, hacer una resección amplia, inclusive hacer reconstrucción de vejiga. Los objetivos terapéuticos entonces en el manejo de una placenta previa es asegurar el estado materno, asegurar el estado fetal y evitar complicaciones. Entonces, ¿qué hacemos en la situación de una paciente con diagnóstico de placenta previa? Lo primero que establecemos es su estado hemodinámico. De acuerdo a la pérdida de sangre, si es una pérdida de sangre mínima, autolimitada, esa paciente la podemos dejar en reposo, cero tacto vaginal, podemos establecer una remisión con calma. Nuestra paciente y nuestro bebé están bien. Pero en cambio, si la paciente ya ha tenido un sangrado importante y ya el bebé tiene alteraciones en su monitoreo fetal, inicia con taquicardia o incluso con pérdida de variabilidad, inmediatamente debemos establecer que la pérdida es importante. Establecemos el grado de pérdida como leve, moderado, severo, o sea, ya entramos en shock hipovolémico de la madre, o sea, en código rojo. Iniciamos reanimación con toda la estrategia del código rojo de reanimación con líquidos, que es básicamente una vez establecido por signos clínicos de sensorio-perfusión, por signos vitales, establecimos que tiene un shock leve, moderado y severo, empezamos la reposición de líquidos con bolos de 500 cc, todo lo que es la parte de oximetría, o sea, oxígeno para la paciente, colocar las piernas elevadas, colocar una sonda para evacuar vejiga, si tenemos el traje de shock, el traje anti-shock, colocarle el traje. Y empezar la reanimación adecuada con bolos de líquidos endovenosos cada 3 minutos, cada 5 minutos, 500 cc, líquidos a 39 grados centígrados, o sea, calentados a 39 grados centígrados, o sea, líquidos tibios. Si nuestra paciente está en un shock moderado, aparte de la reanimación, recordemos que esta paciente automáticamente por estar en shock moderado, o sea, una pérdida mayor a 1500, tenemos que asumir que requiere 2 unidades de sangre. Entonces, dependiendo en el nivel donde estemos, si estamos en un nivel que tenemos la sangre, inmediatamente pedir 2 unidades de glóbulos rojos RH negativo. Y si no estamos en un sitio con posibilidad de transfundirla, pues con mayor razón debe ser muy ágil la canalización de esta paciente, el manejo de líquidos en unos primeros 10-15 minutos para estarla remitiendo al sitio donde se le va a iniciar la transfusión. Porque acuérdense que choques severos, esta paciente necesitaría transfusión de plasma fresco congelado, incluso de paquete completo, para evitar coagulopatía. Entonces, hacia allá es que vamos a evitar complicaciones que son la CID y la muerte del bebé. Entonces, con nuestra paciente en una situación aguda que amerite transfusión, shock moderado, shock severo, inmediatamente estabilización con líquidos y remisión. Si nuestra paciente está con un sangrado autolimitado y la tenemos en reposo, ya el sangrado calmó, pero encontramos que la paciente tiene menos de 7 gramos de hemoglobina por la pérdida que ha tenido o las varias pérdidas que ha tenido o porque estaba manejando una hemoglobina de entrada muy bajita, pues esa paciente igualmente la tenemos que remitir porque requiere transfusión. O si la paciente no tuviera la hemoglobina tan bajita, pero la tiene entre 7 y 10,
con signos de ortostatismo también requiere transfusión y por lo tanto también que requiere remisión. Si a una placenta previa se le da un manejo de parto vaginal, o sea, idealmente el parto de esta paciente tiene que ser cesárea. Con el parto vaginal, la mortalidad materna puede llegar hasta un 7%, pero el problema grande, mayor, es la mortalidad neonatal, que puede llegar hasta un 70%. Entonces, la idea es que sepamos que a nuestra paciente, si está compensada, si estamos con un embarazo de menos de 34 semanas, compensada, sangrado autolimitado, el manejo que vamos a hacer es conservador. Pero si la paciente está en una situación de choque hipovolémico o está por encima de la semana 34, 36, 37, esta paciente la tenemos que estar planeando, remitiendo para cesárea. La mortalidad materna del neonato será la mortalidad materna, en una cesárea de placenta previa es de menos del 1% y la del neonato ya se baja a un 10%. En el estado fetal, entonces recordemos lo que ya habíamos manejado y es que tenemos que estar pendiente del estado fetal, es por los movimientos fetales, por su fetocardia, hacer el monitoreo y si fuera posible hacer un perfil biofísico fetal. Desembarazamos siempre la planeación de cesáreas por encima de las 36 semanas cuando estamos para programar una cesárea. Y si ya estamos por encima de la semana 36 y hacemos recién el diagnóstico de placenta previa, pues más fácil la decisión, indudablemente programarle rápido esa cesárea. Si estamos en manejo conservador, simplemente el reposo es suficiente, no hacemos ningún otro tipo de manejo. Lo que sí hacemos es que empezamos maduración pulmonar cuando estamos entre 26 y 34 semanas. O sea, cualquier episodio de sangrado que sea por placenta previa, inmediatamente es una obligación iniciar primera dosis de maduración pulmonar, porque la probabilidad de que en las siguientes horas o siguientes días la paciente vuelva a presentar episodio de sangrado por placenta previa y toque desembarazar va a ser alto. Entonces, esa paciente se le hace esquema completo de maduración en ese primer episodio y si pasan 8 días y afortunadamente no tocó desembarazar, entonces le podremos colocar después, considerar colocar corticoide de rescate, o sea, dosis adicional de corticoide. Generalmente no hay contracciones cuando la paciente está sangrando. Recuerden que este es un sangrado inmotivado, no asociado a contracciones. Pero si ustedes en ese momento están observando que efectivamente hay actividad uterina, para cuando hagan la revisión, manejen un uteroinhibidor oral. Y a estas pacientes también, cuando las estamos manejando conservadoramente, en el tercer nivel, a veces entre semana 32 y 34, o sea, antes de alcanzar la maduración pulmonar, a manos, pues obviamente de perinatología, se le hace una amniocentesis para saber si ya está con maduración pulmonar. Porque si demostramos que el bebé ya está maduro, pues no importa la edad gestacional, preferimos ya terminar ese embarazo y no arriesgarnos a un desprendimiento de placenta. El manejo conservador, entonces a la paciente se debe dejar entre 48 y 72 horas hospitalizada, quieta, reposo, sin tactos vaginales, reposo completo en cama. Si ya pasan estas horas y no hay hemorragia, le podemos dar de alta. El alta siempre tiene que ser con unas recomendaciones de que va a estar con fácil acceso, con transporte. Si es una paciente de área rural, nunca estaremos tranquilos mandar una paciente con placenta previa al área rural. Ella deberá organizar de qué manera puede estar al menos cerca en el pueblo o incluso en la ciudad cuando tenemos alto riesgo de sangrado espontáneo. La paciente debe tener, para que demos un manejo conservador, debe tener una hemoglobina hematocrito por encima de 12, debe haber bienestar fetal, deben haber condiciones, como dijimos, para reposo y para traslado, ambulancia permanente, no relaciones sexuales, no duchas, no esfuerzo físico alto. Ahora pasemos al abrupcio. Entonces el abrupcio, miren, esta es la fotografía de una placenta con abrupcio. Es una placenta que en un porcentaje, aquí diríamos que más o menos un 40, un 50% de la placenta está con abrupcio, la mitad. Y la mitad está sana. O sea, esta paciente tuvo un desprendimiento prematuro de una placenta que normalmente estaba inserta. O sea, esa es la definición del abrupcio. La placenta originalmente estaba bien implantada, pero
por causas que ya vamos a ver, que las principales son trauma y trastornos hipertensivos, esta placenta se desprende de una forma anticipada al momento del parto. Entonces, la incidencia es un poco mayor, por encima del 1%. 50% de esos abrupcios se presentan antes de la semana 36, por eso el gran reto de que ustedes aprendan a diagnosticar, que sospechen el abrupcio para que puedan tomar medida de remisión urgente si están en un primer nivel. La mortalidad perinatal es alta, puede llegar a un 35% cuando la placenta alcanza ya 50% de desprendimiento, o sea, la mortalidad del feto no está condicionada por un desprendimiento del 100% de la placenta, no. Ya con desprendimientos del 30% de la placenta, ya el feto se empieza a desestabilizar y con desprendimientos que alcancen el 50%, ya el feto va a tener segura una mortalidad. El antecedente de haber tenido una abrupcio de placenta le da un mayor riesgo, le sube un riesgo al casi el 10. Miren que si una paciente no tiene antecedente de abrupcio, su riesgo innato es cercano al 1, 1,2%, 1,3%. Pero si la paciente ya tuvo abrupcio, tiene un riesgo hasta de un 9% de repetir. Y si ya tuvo 2 abrupcios, tiene un riesgo del 25% de repetir. Y todo lo que sean alteraciones vasculares maternas como trombofilias, consumo de sustancias vasoactivas, hace parte de las razones para que debamos sospechar abrupcio. Entonces, esta es una separación parcial. Observen cómo al separarse parcialmente la placenta por un extremo, el sangrado va a fluir y se va a ver por vagina, que será un signo clínico ver el sangrado oscuro diferente al sangrado rojo rutilante del cuadro clínico de la placenta previa. En esta abrupción de placenta, el sangrado va a ser oscuro porque ha tenido que migrar, ha tenido que desplazar unos minutos, se oxida la sangre y por eso el sangrado que vemos acá afuera es un sangrado oscuro. Si la separación es parcial o marginal, igualmente el sangrado se va a ver aquí afuera. En cambio, observen cómo esta placenta no desprende de sus extremos, sino que se desprende o se separa desde el centro. Entonces se va a conformar un hematoma grande, abundante, que choquea a la paciente, pero se contiene dentro del útero, no sale. Y por eso es la clínica de que no siempre en el abrupto vamos a ver sangrado por vagina. Esta parte es importante, doctores, porque aunque la charla se llama hemorragias de la segunda mitad, las hemorragias no siempre son visibles, como en esta situación de un abrupcio de hematoma contenido o en la situación de un embarazo ectópico, en donde también la ruptura de la trompa pues es un sangrado que se contiene en cavidad. Entonces, esto pues está ocurriendo dentro del útero, nosotros no vamos a estar pudiendo observar este desprendimiento y miren que si la severidad del cuadro clínico es que el bebé ya no tiene repercusión perinatal, es porque el sangrado está siendo escaso, el desprendimiento es de menos del 30% y eso se llama un abrupcio grado 1. Cuando ya hay una clínica franca de abrupcio, o sea que si es un sangrado evidente, pues es un sangrado abundante, el feto ya tiene alteración taquicardia o pérdida de la variabilidad, este es un desprendimiento que está entre el 30 y el 50%. Y adicionalmente en la madre, la clínica, que es el otro signo patognomónico del abrupcio, que es la hipertonía uterina, o sea, un tono uterino fuerte, alto, que no cede, como en las contracciones del trabajo de parto, que la madre siente relajación, está tranquila del dolor, sino que aquí en el abrupcio la madre está con una contracción sostenida, un dolor fuerte, intenso, que no para. Eso es lo que llamamos hipertonía uterina. Y en el grado 3, desafortunadamente, el desprendimiento ya fue de más del 50%, ya tenemos un óbito fetal y generalmente ocurre por un diagnóstico tardío, en donde por un sangrado oculto, tal vez tardamos mucho en hacer diagnóstico, manejo, revisión. Entonces, como les decía, un desprendimiento leve es menor al 30%, el moderado del 30 al 50% y el severo ya del mayor del 50% con óbito, y al ser un sangrado tan severo con óbito fetal se dispara toda la cascada de coagulación de la CID y esta es una de las grandes complicaciones de los abrupcios de placenta y es la CID de la madre con compromiso multisistémico.
Factores de riesgo, entonces el más importante son los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, ya sea preeclampsia o hipertensión crónica, la cocaína y el tabaquismo, el trauma, haber tenido ya antecedentes de abrupcio, tener cordones con anomalías como cordón corto o úteros con malformaciones, tabiques, miomas, las gestaciones múltiples, las gestaciones de madres mayores o grandes multíparas, la descompresión súbita, es decir, que en un polidramnios, por ejemplo, con ruptura de membranas, la descompresión haga que la fuerza, la presión de la salida del líquido hace que se nos desprenda la placenta, o en situaciones donde esa es una de las cosas importantes en el manejo conservador de la ruptura prematura, y es que en una paciente que tenemos en contexto de manejo hospitalizada para manejo de una RPM, por ejemplo, semana 30, semana 29, pues uno de los grandes riesgos que tenemos con esa paciente es que en las futuras semanas nos haga una abrupción de placenta. Las trombofilias, como habíamos dicho, la corioamnionitis, la infección también es un signo muy importante para desarrollar abrupción, y la raza negra, por los trastornos pues inherentes a alteraciones del endotelio que cursan con la genética de la gente negra, de la raza negra. La clínica, entonces, como les decía, es un sangrado oscuro que puede ser al principio escaso. Las contracciones uterinas sí es el clásico signo, que es la hipertonía. La paciente se puede empezar a choquear por la pérdida sanguínea ya abundante. Hay alteración del feto con alteraciones iniciales en su monitoreo fetal, y observen que 20% de las situaciones de abrupcio tienen ese hematoma oculto. La ecografía en muy buenas manos, con paciente estable, con tiempo para hacerla, con muy buen equipo, sería de algún uso. Pero en términos generales no se considera que la ecografía sirva para el diagnóstico, y el diagnóstico básicamente se basa en la clínica y en el examen físico, en la alteración del estado fetal. Básicamente así es como se hace el diagnóstico: sospecharlo, tener unos signos clínicos, y luego sí pasamos pues a unas pruebas que nos determinen el grado de complicación y nos den unas bases de referencia para el manejo. Entonces, definitivamente, mientras que la ecografía sí es un dato, una ayuda diagnóstica importante para la placenta previa, no lo es para el abrupcio de placenta. Entonces, miren aquí comparando los dos temas de hoy. Esta, una placenta previa que está aquí cerca al cervix, que el sangrado es rojo, rutilante, sangrado inmotivado, indoloro, intermitente. ¿Listo? Ese es el resumen. Y esta es una placenta, una abrupcio, que es una placenta que está normalmente insertada y que se nos desprende prematuramente por diferentes causas. Acá nuevamente una fotografía, una abrupcio del 50%, o sea, se desprendió, por eso se ve aquí con coágulos y completamente necrótica. El manejo, al igual que en la placenta previa, es asegurar el estado materno, el estado fetal, definir una probable causa y evitar complicaciones. Porque si ustedes, por ejemplo, tienen una paciente que la vienen manejando por hipertensión crónica, o le están observando una preeclampsia leve, la están vigilando, y hace abruptamente unos signos de desprendimiento de placenta, pues usted, aparte del manejo de la estabilización del sangrado, del choque hipovolémico para remitirla, pues probablemente usted en ese momento deberá empezar medicamento de sulfato de magnesio, porque el abrupcio de placenta es indudablemente un signo de severidad de la preeclampsia. O sea, una paciente podría estar estable en el manejo de su hipertensión, pero ya el hecho de hacer un abrupcio ya la pone en un grado de severidad. Entonces, el manejo es básicamente poder desde antes hacer, o sea, prevenir, y es manejar unos factores de riesgo, los que sean manejables, o la paciente que tenga factores de riesgo no manejables, estar muy pendientes, o inclusive ya tenerla en niveles de atención superior. Por ejemplo, una paciente si tiene trauma, observarla mínimo 24 horas en urgencias, mientras estamos seguros de que no vaya a ser un signo de trauma de abrupcio tardío posterior a trauma, accidente de moto,
trauma contuso, violencia intrafamiliar, etc. Igualmente la farmacodependencia, tratar de manejar estas pacientes con ayuda psicológica, con programas, para evitar que la paciente siga consumiendo durante el embarazo por el alto riesgo de que haga una abrupción. Si la paciente está hemodinámicamente inestable, pues hacer toda la compensación dependiendo del grado de código rojo, del grado de choque hipovolémico, con cristaloides. Si no tenemos sangre, idealmente shock moderado hacia arriba ya con sangre, y esta paciente se debe desembarazar urgentemente, o sea que si estamos en un primer nivel, primero hacer el diagnóstico, sospecharlo y rápidamente estabilizarla para desembarazar, para remitir y poder desembarazar. No debemos manejar coloides, como saben ustedes los que ya han hecho taller de código rojo, no se recomienda manejar coloides en la nueva evidencia de la literatura. Si este bebé ya se ovitó, desafortunadamente ya ovitó, entonces se puede dar vía vaginal. Siempre que haya sufrimiento fetal agudo, no importa la edad gestacional, no da tiempo absolutamente de ningún manejo conservador ni de maduración, hay que desembarazar urgente. Siempre que estemos por encima de 37 semanas con el mínimo signo de abrupción, obviamente hay que desembarazar. Este es un monitoreo fetal donde ya, bueno, yo sé que no es muy buena la imagen, pero créanme, aquí está pues en taquicardia, en baja variabilidad, y fuera de eso ya está haciendo desaceleraciones profundas. Y miren el tono, miren hipertonía uterina, como nunca desciende el tono al nivel basal, sino que todo el tiempo el tono se conserva alto, aunque sí hay como una intención de aumento en forma de contracciones mayores, pero observen que siempre hay una basal por encima, casi llegando a 30 milímetros de mercurio, o sea, el tono nunca baja a su estado normal, por eso sabemos que esa paciente está en una hipertonía uterina. Solamente que ustedes tuvieran en ese momento para la remisión una paciente estable con unos signos iniciales de abrupción, mientras la remiten ustedes podrían manejar un útero inhibidor. Muy poca evidencia de que manejemos el abrupcio de forma expectante mientras la remitimos y la recibimos, pero en general siempre desembarazamos. Total que se requeriría prácticamente que una estabilización de ese desprendimiento, lo cual es poco probable, por eso el manejo expectante no está dentro de los manejos probables del abrupcio. Siempre que uno hace diagnóstico de abrupcio, el plan es desembarazar. ¿Cuáles son las complicaciones? Entonces, la coagulación intravascular diseminada hasta un 10% de las pacientes. Si ellas entran en ese proceso, el útero se necrosa, va a perder totalmente vitalidad, y eso es lo que ya se llama el útero de Cuvelier. Esta es una foto intraquirúrgica del hallazgo después de una cesárea de un útero que estaba completamente necrosado. Después de haber hecho la cesárea de un feto ovitado, terminamos haciendo esta histerectomía. La hipovolemia severa pues lleva a insuficiencia renal, a falla multisistémica, a muerte fetal y muerte materna. Aquí miren también el útero de Cuvelier. Es un útero que al necrosarse se parte. Ese también es un signo clínico, y es que uno, en una mujer, cuando está apenas haciendo uno el diagnóstico, a través del abdomen, cuando uno le palpa el abdomen, el palpar un quiebre en el útero, que haya una línea, útero muy duro, pero como partido, ustedes tienen que estar sospechando un útero de Cuvelier. Este es simplemente una tabla de resumen que básicamente los factores de riesgo, como habíamos visto, para abrupción de placenta, la hipertensión, las sustancias psicoactivas, el trauma y el haber tenido abrupción previo, esos son los principales factores de riesgo. En la placenta previa, pues el haber tenido cirugías previas, los miomas. Aquí la ecografía sí tiene mucha importancia, aquí muy baja. Y el manejo, pues que es la estabilización y evitar las complicaciones. En el acretismo placentario, doctores, entonces ya habíamos hablado del tema en el tema de placenta previa, pero ya para concluir es lo siguiente. La invasión anormal del trofoblasto puede abarcar un espectro dependiendo del grado de invasión
Entonces en general se llama acretismo, pero desde el punto de vista propiamente histopatológico, el acretismo es básicamente la invasión ya del endometrio más allá de la decidua basal. Entonces, miren, esta es la decidua basal y lo normal es que la placenta se adhiera a la decidua basal. Pero si en cambio esa decidua basal es atravesada por la placenta y ya hay contacto con el miometrio, se pierde la decidua, entonces ya se llama acreta. Si invade el miometrio, se llama pércreta, perdón, íncreta. Y si ya invade más allá de la serosa, se llama pércreta. Incidencia del acretismo placentario hasta un 0,3% de los embarazos. Básicamente a medida que hayan más cesáreas, más riesgo de acretismo. Esta tablita para las cesáreas previas, acretismo por una cesárea 11%, por dos cesáreas 40%, en la otra diapositiva habíamos visto que casi hasta un 48%. Mire, si son 3 cesáreas previas, 61%, y si son 4 o 5 cesáreas, un 67%. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, que la paciente tenga una cicatriz, pues más probabilidad de que esa placenta se pegue a la cicatriz de una cesárea, a la cicatriz de una miomectomía, a la cicatriz de un legrado anterior, de un curetaje. Entonces, esas pacientes en esa cicatriz, al no haber una decidua adecuada, esa decidua ya se perdió, entonces ahí es cuando la placenta invade hacia el miometrio. Que la placenta previa esté o sea, que no solo la cicatriz, sino que además la placenta se inserte baja, pues indudablemente más riesgo, las grandes multíparas, la edad avanzada o la reproducción asistida. Entonces, la fisiopatología básicamente radica en lo que dijimos, una desidualización normal. Se habla también otras teorías y es que la alfa-fetoproteína está muy aumentada en estas mujeres que tienen más tendencia a hacer el acretismo, la proteína plasmática, el péptido natriurético, la troponina, los grandes niveles de beta-HCG y el lactógeno placentario. Son marcadores que se han visto muy elevados en este tipo de pacientes. Son muy inespecíficos y por eso no están dentro del material de diagnóstico. Partiendo de que esa paciente tiene un defecto de esa decidua, de esa decidua basal, de esa interfase endomiometrial, entonces al fallar esa desidualización es cuando se infiltran las vellosidades placentarias de una forma profunda y se conforma el acretismo. Pero desafortunadamente esta es una teoría que no explica todas las situaciones, porque muchas mujeres nulíparas, o sea, sin haber tenido partos, sin haber tenido legrados, sí, mucho menos no ha tenido cirugías, y hacen acretismo placentario. O sea que dentro de la fisiopatología que yo les estoy explicando, definitivamente no está todas las causales asociadas, porque las nulíparas también pueden hacer acretismo. Esta es una imagen más, como un poquito más didáctica, lo mismo que habíamos hablado. El diagnóstico, la ecografía tiene una alta sensibilidad que puede llegar hasta el 100% y una alta especificidad que en buenas manos puede llegar hasta un 98%. Es un diagnóstico que siempre se hace de segundo o tercer trimestre, no son diagnósticos de placentas que nos digan, o sea, no hay manera, el ecografista que nos diga antes de la semana 20 que la paciente tiene un acretismo, eso es muy... pues no es muy creíble porque no va a haber signo ecográfico que así lo demuestre. De tal manera que digamos que lo podríamos estar sospechando cuando los sacos gestacionales se implantan muy bajos y ya tenemos paciente con cicatriz, cuando el grosor miometrial es muy delgado, o sea que vemos desde el principio que el miometrio es delgado, o que haya una interfase anormal a nivel de la vejiga. Los signos ecográficos entre semana 11 y 14, entonces simplemente se hace una sospecha por zonas claras, hay unas zonas que no hay interfase adecuado entre placenta y endometrio, hay lagunas placentarias, se interrumpe la pared vesical en un Doppler
vemos que hay mucha hipervascularización de la unión placenta-vejiga. Entonces, este es, por ejemplo, una hipervascularización cuando se le puso el Doppler. Aquí, por ejemplo, este tipo de lagunas en una placenta que está inserta muy baja. Este es el cervix y esta es una placenta que está muy baja. Y lo que ya llama la atención en esta placenta previa es que ya hay lagunas y que se pierde esta línea. Entonces, esos son, pues, digamos que los signos ecográficos como más representativos. Solamente para que ustedes, digamos, si les llegan a preguntar, los puedan comentar. Se pierde la línea de interfase, hay lagunas en la zona miometrial, lagunas que se sospecha que son de la placenta, y ya el Doppler placentario demuestra que hay hipervascularización. La resonancia entonces se convierte también en una muy buena herramienta para cuando estamos diagnosticando placenta acreta o percreta o increta, pero sobre todo lo que nos da mucha información es qué grado de invasión tiene. Tiene una sensibilidad del 94%, una especificidad del 84%. De tal manera que no, la verdad es que no hay claridad que si entre resonancia o ecografía cuál sea el mejor. Desde el punto de vista de costos, definitivamente la ecografía sería el costo-efectividad más eficiente. Solamente pasaríamos a resonancia, como habíamos dicho también en placenta previa, en las pacientes que tengan una placenta previa posterior o cuando se quiere evaluar la profundidad de la placenta pércreta. Con un grado de evidencia en las recomendaciones, entonces se considera que aún con ecografías normales, los factores de riesgo siguen siendo muy, muy importantes como predictor de acretismo. O sea, no porque una ecografía nos diga que no hay acretismo, podríamos estar 100% completos, y esa es una recomendación 1A, o sea, una recomendación muy, muy alta de que sigamos teniendo en cuenta los factores de riesgo como un buen predictor de hacer diagnóstico eficiente. No se tiene claro si la resonancia pueda ser más eficiente que la ecografía, según evidencia 1B, y lo que sí se sabe es que siempre que haya la sospecha clínica debemos remitir a la paciente a un tercer o cuarto nivel, evidencia 1B, para que sea manejada multidisciplinariamente. No se hace seguimiento de rutina, sino que se hacen los estudios de acuerdo al diagnóstico con ecografía Doppler. El manejo para este tipo de pacientes es que de una forma prevista, o sea, de una forma preoperatoria planeada, se lleva a la paciente a sus niveles máximos de hemoglobina, ya sea si tenemos tiempo anticipado con hierro oral o con transfusión de hierro endovenoso. O en caso necesario, si es muy urgente que tenemos que desembarazar y tiene muy malos niveles de hemoglobina, deberemos transfundir. Debemos planear exactamente la fecha del parto. Nunca se va a llevar a una placenta acreta más allá de la semana 35-36. Debe ser planeada aproximadamente en esas semanas. En un tercer nivel, con un equipo quirúrgico completo. Incluso en el entorno más óptimo se produce un alto grado de morbilidad materna, incluso de mortalidad. Los médicos que intervengan en este tipo de cirugías tendrán que ser los más expertos, sobre todo se prefiere al ginecólogo o oncólogo, que es el cirujano más experto, o los médicos que trabajan en urgencias, nunca los médicos que pues trabajamos en consulta externa o que no trabajamos en entornos de urgencias. Deberíamos ser los médicos que estemos en este tipo de cirugías. También estará acompañado de urología, de radiología intervencionista, de tener muy buena comunicación con todo el equipo de banco de sangre, y debemos tener una unidad de cuidados intensivos para recibir a la paciente. El enfoque más adecuado y el que más se realiza es que primero se hace, es decir, que hacemos histerectomía tan pronto hemos sacado el bebé, hemos hecho la cesárea, hacemos sutura inmediata del útero y procedemos a la histerectomía con placenta in situ, ¿ok? Intentar la extracción de la placenta va a originar un sangrado masivo.
Cuando el diagnóstico no era previo, o sea que desafortunadamente fue un diagnóstico intraoperatorio, entonces, o si el diagnóstico intraoperatorio no está claro, o sea, la placenta está difícil de desprender, entonces lo que se recomienda es que se cierre y supongamos que estamos en un nivel donde no tenemos un buen manejo, un buen equipo para hacer ese manejo, entonces siempre lo que se prefiere es no hacer desprendimiento de esa placenta, sino dejarla indútero y hacer remitir a la paciente. Bueno, el manejo conservador básicamente es que en algunas ocasiones cuando el acretismo se considera que no es completo, sino un acretismo parcial, en ocasiones se ha dejado, digamos que esa parte de placenta in situ y luego se le da manejo posterior, ya sea quirúrgico o con medicamento. Eh, Sin embargo, el hacer ese manejo expectante del acretismo puede dar pérdida de fertilidad futura, puede dar episodios de hemorragia, de invasión posterior o de sepsis. Entonces, no hay ensayos disponibles, de tal manera que esto se maneja muy individualmente, no hay protocolos para eso. Se han reportado estudios donde hablan de que se extrae la placenta e inmediatamente se le coloca un balón de Bacri. Y ese grupo reportó muy pocos casos, pero reportaron una tasa de efectividad alta. Cuando el acretismo es extenso, entonces también han habido sitios donde pacientes que no les hicieron histerectomía, sino que les dejaban que hubiese una involución placentaria espontánea y que se demoraban esas placentas en involucionar hasta 13 semanas o que se le manejaban medicamentos como metrotexate. Pero también hubo bastantes casos reportados de alteración total que no se usa como protocolo. También hay descripción de estudios que hablan de desvascularizar, o sea, colocar balones o microesferas por radiología intervencionista a los vasos uterinos, o sea, embolización o incluso ligadura de esos vasos uterinos, o administrar el metrotexate después del parto. Y también digamos que son escuelas que hacen esas recomendaciones, pero no son volúmenes altos de pacientes. Y que cuando hay placenta persistente, ya sea por vía histeroscópica, se haga la resección o que se haga una segunda intervención posteriormente. ¿Qué es esto? Que es hacer histerectomía de intervalo retrasado. O sea, son grupos que han estado trabajando en hacer manejo conservador de estas placentas. Dicen que tienen volúmenes de pérdida muy bajos de sangre, no tan altos como los 3.500 que se pierde en una cirugía de estas, que a los 41 días hacen aproximadamente, son, digamos, el momento en que entran a hacer la histerectomía para buscar sangrados mucho menores, mucho menores. No hay estudios y la fertilidad, otro objetivo de este tipo de manejo es que preserva la fertilidad, pero el grado de recurrencia de una nueva placenta ácreta es muy alto, de tal manera que estos estudios no han podido, digamos, aumentar el número de pacientes. Entonces, como verán, seguimos en conclusión con un manejo multidisciplinario quirúrgico de histerectomía con placenta in útero, como el manejo global de este tipo de pacientes. Ahí lo importante es contar con que los médicos de atención primaria, o sea, ustedes, estén haciendo los diagnósticos oportunos a partir